buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer sinceramente al doctor Pedro Lavariega la invitación que me otorgó para participar en esta gran casa de estudios, en este evento de relevancia también para la reflexión de la disciplina de las relaciones internacionales, el derecho internacional y la diplomacia. Sin más preámbulo, doy paso a mi exposición. Quiero comentar que mis reflexiones han sido estructuradas en 3 apartados, pensado principalmente en un formato meramente académico, por lo cual, en primer lugar, voy a hacer referencia a un breve marco referencial sobre lo que son las operaciones para el mantenimiento de la paz, dado que a veces la sociedad en general pues, desconoce qué son estas operaciones, estas acciones. En segundo lugar, voy a señalar brevemente lo que implica normativamente la participación de nuestro país en estas acciones. Y por último, voy a mencionar mis conclusiones generales sobre este tema. Primeramente, quiero, en el tenor de esta estructura, me hago una pregunta, nos hacemos una pregunta: ¿qué son las operaciones para el mantenimiento de la paz? El mantenimiento de la paz es uno de los principios fundamentales más importantes dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, una operación para la paz en sí es una operación que involucra personal, tanto militar como civil, pero sin poder de aplicación, sin que sea gestionada por la propia Naciones Unidas. Esto con el fin de ayudar o mantener, restaurar la paz y seguridad internacional en las zonas de conflicto. Propiamente, en el ámbito de la política internacional, estas operaciones se entiende que son amparadas en el marco normativo de las Naciones Unidas, en las que se establecen medidas preventivas para la salvaguarda de la paz en un determinado territorio o inclusive coercitivas para imponerlas. Las operaciones para la paz no intentan, obviamente hay que tener claro que no intentan o no tienen un objetivo resolver un objetivo o el origen de los conflictos propiamente, sino contribuir a que los estados lleguen a coincidir en una solución de los conflictos, obviamente sin necesidad de recurrir a la fuerza o el conflicto o que el conflicto se expanda. Por otro lado, quiero retomar un concepto sobre estas acciones emitida por el doctor Hernández Vela en un libro de política internacional que nos esboza prácticamente más claramente lo que vendrían siendo estas acciones. Son medidas temporales de responsabilidad colectiva destinadas a promover la solución de controversias o conflictos internacionales y al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, obviamente con el consentimiento de las partes involucradas, decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De este acercamiento conceptual puede desprenderse o apreciarse determinados principios rectores de estas operaciones. Uno es el consentimiento de las partes. O sea, no se puede allanar, no se puede entrar a un territorio si no hay un consentimiento previo de ese Estado, ¿no? Y eso como una norma imperante del derecho internacional, de la cuestión del respeto a la soberanía, el respeto entre los Estados. 2, la imparcialidad, o sea, las partes involucradas dentro de estas operaciones pues tienen que actuar con base a una neutralidad. 3, el uso mínimo de la fuerza o de defensa propia. Por lo tanto, obviamente no son intervenciones militares en el sentido tradicional del término, es decir, estas operaciones no tienen un principio o un objetivo militar, no hay un enemigo, no hay objetivos militares que destruir, por lo tanto, mantienen y deben de tener siempre una actitud pacífica, cuyo objetivo principal siempre será diluir o disolver determinado conflicto. Asimismo, estas acciones están basadas en el consentimiento, por lo que la implementación de las operaciones deben de estar autorizadas meramente por el Consejo de Seguridad y con el consentimiento de las partes, como ya lo mencioné. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento o cuál es el fundamento normativo de estas acciones colectivas denominadas operaciones de la paz? ¿Dónde las encontramos? El fundamento principal, gracias, se encuentra en que la Organización de las Naciones Unidas tiene, obviamente, es definido en su carta desde su fundación, la responsabilidad internacional del mantenimiento de la paz y la seguridad y la facultad propiamente para ejercerla.
Esto definido claramente en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, el cual obviamente todavía se encuentra en vigor, después de haber sido ratificada por los 5 Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, China, Francia, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, y obviamente por la mayoría de los países. ¿Dónde encontramos específicamente este fundamento? Pues en la Carta, en el artículo 1, donde se mencionan los propósitos de las Naciones Unidas, que es mantener la paz y la seguridad internacional, con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar las amenazas para la paz. En un segundo apartado de este mismo artículo encontramos que también se debe de fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos, el de la libre determinación de los pueblos, y tomar medidas adecuadas para fortalecer la paz internacional. De estos preceptos se desprende que la Carta permite la adopción, obviamente, de una serie de medidas colectivas para mantener y restablecer la paz y seguridad internacional. Asimismo, la regulación jurídica de las operaciones son competencia, obviamente, de varios órganos de esta entidad internacional, como propiamente el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Secretario General, ¿no? Aunque solo son decisiones del Consejo de Seguridad, también están dotadas de poder legal, es decir, tienen una obligatoriedad para los estados, y es un órgano muy importante porque, según la misma Carta, tiene entre sus funciones el Consejo promover el establecimiento y mantenimiento de la paz, ¿no? Esto también viene contemplado en el capítulo 5, en el artículo 26, donde vienen determinadas las funciones y los poderes del Consejo de Seguridad. Sobre estas funciones del Consejo de Seguridad en cuanto a la paz y la seguridad internacional, podemos encontrar propiamente el fundamento específicamente en el capítulo 6, que es sobre arreglo pacífico de controversias, el capítulo 7 sobre la acción en caso de amenazas a la paz y quebrantamiento de la paz o actos de agresión, en el capítulo 8 sobre los acuerdos regionales, ¿no? Estos artículos, bueno, estos capítulos propiamente son muy extensos, entonces, por lo cual brevemente voy a señalar cuál es lo que engloba las responsabilidades y las facultades del Consejo de Seguridad con referencia a las operaciones de mantenimiento de la paz. Pues bueno, propiamente es mantener la paz y la seguridad internacional. Si lo estima necesario, instar a las partes a que arreglen sus controversias mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos regionales y otros medios pacíficos de su elección. También dentro de las facultades del Consejo está investigar las controversias y fricciones internacionales para determinar si pone en peligro la paz y la seguridad internacional. Recomendar también procedimientos y métodos de ajuste a las controversias, formular planes para establecer un sistema de reglamentación de armamentos, estimar qué medidas pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, o tomar las acciones que estime prudentes, ¿no? Y obviamente también estar plenamente informado sobre las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional. Bajo este contexto normativo, las operaciones como mecanismos colectivos para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional han tenido obviamente también una evolución histórica según el contexto propio de la política internacional. En el marco de la evolución histórica es necesario señalar que también se aprecia distintos términos a esas acciones colectivas, desde operaciones para el mantenimiento de la paz, operaciones de apoyo para la paz, operaciones agravadas, operaciones no combativas, operaciones de apoyo para la paz, etc. Por lo cual hay una autora, la doctora Cristina Rosas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en términos generales ubica 3 etapas de las operaciones para el mantenimiento de la paz. Ella lo define en 3 generaciones. La primera generación abarca un periodo histórico entre 1948 y 1988, en lo que se podrían considerar las operaciones tradicionales o clásicas. Específicamente, mediante la resolución 50 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 1948, es que se autorizó ya la primera operación
para mantenimiento de la paz, específicamente para la vigilancia de la tregua palestina, ¿no? Esta operación de 1948 en Palestina fue la primera operación creada por las Naciones Unidas. Desde entonces los observadores militares permanecen en el Medio Oriente. Lamentablemente esta operación todavía sigue vigente, o sea, que lo ideal sería que no hubiera operaciones de paz, ¿no? Que tuviéramos otro tipo de escenario internacional. Bueno, aquí está el desglose de este tipo de operaciones en este marco temporal del 48 al 88. Y bueno, en una segunda etapa sería, bueno, una segunda generación sería de 1989 a 1988 y comprende ya operaciones ya más complejas, multidimensionales, y abarca obviamente otras acciones yendo más allá de un simple monitoreo del cese al fuego y la interposición para incluir otros ámbitos como ya el desarme, la asistencia humanitaria, derechos humanos, policía civil, desminado, cooperación con organismos regionales. Y por lo menos bueno, en esta misma etapa, así, eso. Ahí, ahí. Vemos ya, obviamente, un incremento de las operaciones en este contexto, es una década, y vemos también un incremento de las operaciones. Debido a que obviamente también los estados comienzan a ver que no solo los conflictos armados ya no son entre estados, ya se rompe con ese contexto bipolar, sino que ya se dan conflictos propiamente internos dentro de los estados, hay nuevos problemas económicos, hay problemas de derechos humanos, hay problemas étnicos, religiosos, y que obviamente amenazan en gran medida no solamente amenazan las relaciones específicas entre los estados, ¿no? Una tercera generación vendría siendo de a partir de 1999 hasta la actualidad. Esta tercera etapa ya comprende, ya hay una cautela más sobre la creación de nuevas OMPs, ¿no? Se publican diversos ya informes, ya hay un informe sobre el deber ser de estas operaciones, como el informe Brahmi, que sugieren aprender de los errores, privilegiando las acciones colectivas y apoyando la reconciliación nacional post-conflicto, incluyendo la reconstrucción de la infraestructura y de los tejidos sociales. Dentro de esta generación se ha dado más importancia al uso de la fuerza dentro de las operaciones, se han planteado los medios coactivos para llevarlas a cabo y se pretende la real aplicación del capítulo 7 de la Carta. Yo mencioné ahorita el informe Brahmi. Este informe cobra relevancia porque se emitió en el año 2000, o sea, hace 15 años. Lo emitió el secretario general de las Naciones Unidas y también designó un grupo sobre las operaciones de la paz de las Naciones Unidas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de evaluar las deficiencias del sistema existente y obviamente hacer recomendaciones en esta materia pues ya más concretas y realistas. Este grupo está conformado por personal con experiencia en la prevención de conflictos, en mantenimiento y consolidación de la paz. Este informe, este documento, exhorta más que nada a tres cuestiones fundamentales. Una, un compromiso político renovado por parte de los Estados miembros, exhorta a la comunidad internacional, un cambio institucional significativo y un mayor apoyo financiero. ¿Esto por qué? Porque estas operaciones son financiadas por los propios estados, o sea, los estados son los que financian o otorgan un presupuesto para estas actividades, ¿no? En este marco de autorreflexión, el secretario general Ban Ki-moon estableció un grupo de 16 personas como el Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las operaciones de la paz y en vísperas de estos 15 años, o sea, en el 31 de octubre del 2014, hizo una evaluación completa del estado de las operaciones de las Naciones Unidas en la actualidad y obviamente las necesidades emergentes en el futuro. Bueno, bajo este contexto muy general, un esbozo histórico de lo que han sido las operaciones, quiero pasar a lo que podría ser la situación actual de las operaciones, o sea, las operaciones vigentes, las misiones en curso. Desde el año 1948 se han emitido 71 operaciones, actualmente hay 16 operaciones de las Naciones Unidas para la Paz, dirigidas por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz,
Aquí hay un marco que, bueno, no tiene nombre, pero podemos apreciar claramente cómo están más acentuadas en la parte de África y Medio Oriente. Afortunadamente en América solamente tenemos una operación que es en Haití. En su mayoría, bueno, están desplegadas en África y su fuerza de trabajo en el terreno ya propiamente está compuesta por 93.700 soldados militares, 13.000 miembros del personal de policía, 5.700 funcionarios civiles internacionales, 11.600 funcionarios civiles locales. A ver, perdón. Esas son las operaciones vigentes. La última, bueno, todavía, bueno, la siguiente. Y estos son los efectivos que están ahorita involucrados y también 1.846 voluntarios de las Naciones Unidas. Actualmente 128 países aportan tanto personal militar como policial, civil y voluntarios, y obviamente también proporciona los apoyos financieros, tecnológicos y de capacitación. Además de mantener la paz y la seguridad, las fuerzas de paz se encargan cada vez más de ayudar en los procesos políticos. Esa es otra cuestión, es un cambio a la reforma de los sistemas judiciales, a la capacitación de las fuerzas encargadas del cumplimiento de la ley y la policía, al desarme, a la reintegración de los combatientes, al apoyo y retorno de los desplazados internos y a los refugiados. O sea, son nuevos problemas, nuevos conflictos. Y bueno, ahora quiero pasar a lo que vendría siendo la participación propiamente de nuestro país en estas acciones. Voy a primeramente mencionar un marco jurídico nacional sobre estas operaciones. Como sabemos, México es miembro de las organizaciones de las Naciones Unidas y ha sido uno de los estados más activos de la sociedad internacional en cuanto a la promoción de la paz y seguridad internacional. La posición de nuestro país se ha caracterizado históricamente y diplomáticamente por fomentar las relaciones pacíficas y cooperación entre los estados para poder hacer frente a los retos y las necesidades de las naciones. En términos generales, México siempre ha respetado las disposiciones del derecho internacional. Fundamentalmente, la política exterior de nuestro país se ha basado en tres principios: en la no intervención, la igualdad jurídica de los estados y la autodeterminación de los pueblos. Esto está consagrado en el artículo 89 constitucional. Bueno, aquí está. Y aquí también propiamente en este artículo, en la fracción décima, vemos las facultades y obligaciones del titular del Poder Ejecutivo, que es, bueno, en materia de política exterior es muy relevante, que es dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones, sometiéndolos obviamente a la aprobación del Senado de la República. En la conducción de nuestra política exterior siempre se ha normado por 7 principios en materia de política exterior. Como ustedes saben, a raíz de la reforma constitucional del año 2011, pues se añadió otro principio de política exterior, que es el principio sobre el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. En este marco de los principios de política exterior, el octavo, pues vemos que ahí está definido lo que es la lucha por la paz y la seguridad internacional, ¿no? Asimismo, México, al ser miembro de las Naciones Unidas, pues obviamente queda obligado a respetar el marco normativo propiamente de la Carta de San Francisco, por lo que es obligado al cumplimiento de la Carta y al estatuto, obviamente, de la Corte Internacional de Justicia. Otro fundamento que encontramos para justificar esta participación, pues es el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración del 2013 y 2018, que señala que una de las grandes apuestas de nuestro país respecto a su política exterior, es proyectarse internacionalmente como un país con responsabilidad global. Es decir, en el actual gobierno así se ha definido como una de las 5 grandes metas nacionales a impulsar en el sexenio para llevar a cabo su máximo potencial. Así ha sido enmarcado como un México en paz, México incluyente, un México con educación próspero y con responsabilidad global, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles han sido las participaciones de México en estas acciones?
pues sí, desconocíamos, efectivamente México sí ha tenido participación en estas actividades, no es la primera vez. En 1947 en 1947 se tiene registro del envío del personal militar para el Comité Especial de las Naciones Unidas para los Balcanes. En el año 1949 participó en el Grupo Militar de Observación para India y Pakistán. Ese todavía está vigente, lamentablemente. Y entre 1992 y 93 participó en la misión de observación de las Naciones Unidas en El Salvador, aquí ya con el envío de 120 elementos. Bueno, estas son las únicas 3 participaciones históricas, pero últimamente se han tomado decisiones. Propiamente en esta administración se han dado 3 decisiones anunciadas en el marco de las Naciones Unidas. Desde el inicio de la actual administración, el titular del Poder Ejecutivo en septiembre del 2014 anunció en la 69 Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York que México participará con efectivos militares y personal civil en las operaciones. Señaló que con esta decisión pues busca demostrar su compromiso con la resolución de conflictos internacionales. Se puntualizó que la participación de México será gradual en términos cuantitativos y en términos de labores en las que participará. Estas tareas podrán comprender personal militar o civil para la realización de una amplia gama de tareas que involucren tanto ingenieros, médicos, enfermeros, observadores políticos, asesores electorales y especialistas en derechos humanos. La participación de nuestro país en las operaciones estará supeditada, así lo anunció, a una autorización expresa y a un mandato claro del Consejo de Seguridad, por ser el único órgano, pues obviamente facultado para estas decisiones. También se señaló que dicha participación estará condicionada al consentimiento y la cooperación de Estado en donde se desplegará la operación. La decisión anunciada se encuentra fundamentada, bueno, así lo anunciaron también en el artículo 89 y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? De proyectar al país con una responsabilidad global. Meses después, en marzo del 2015, en este año, México ya envió cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas mexicanas, ya dos oficiales por la Secretaría de Defensa Nacional y 2 de la Secretaría de Marina. Aquí nuevamente Cancillería, Relaciones Exteriores, señaló mediante un breve comunicado que los militares desplegarán como oficiales de Estado Mayor en la misión de Haití, que es la que tenemos la única en América, y como observadores en la misión de las Naciones para el referéndum del Sahara Occidental. Por último, a 7 meses de este anuncio formal, el mes pasado, como ustedes saben, se llevó a cabo el 70 aniversario de las Naciones Unidas. Nuestro país, específicamente el 28 de septiembre, anunció las próximas acciones a emprender en esta materia, que fueron propiamente 3. Primero, que hacia finales del 2015, integrantes del ejército mexicano participarán en misiones de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara, que simultáneamente se reforzará la presencia de México en las misiones establecidas en Haití, y que también se sumarán efectivos mexicanos a las fuerzas provisionales en Líbano. Otra segunda acción fue que señaló que en el año 2016 se prevé relevar el personal desplegado con el objetivo de que puedan conformarse ya un personal más capacitado, más calificado. Y la tercera acción es que con base en el plan diseñado por las Fuerzas Armadas, en coordinación con la ONU, se prevé que a partir del año 2018 México contará con un centro de adiestramiento para el personal que será desplegado en las fuerzas de operaciones para el mantenimiento de la paz. Bueno, en términos generales, esto es lo que ha sido nuestra participación. Voy a pasar a lo que pueden ser mis reflexiones y mis conclusiones generales sobre este tema. Como se ha revisado en el marco jurídico de las Naciones Unidas, las operaciones son un instrumento, pues obviamente, de solución pacífica de controversias
que han obviamente evolucionado para adaptarse a los conflictos actuales y que se han caracterizado por ser una opción para el establecimiento y la paz, para el establecimiento de la paz y la seguridad. Cabe señalar que obviamente existe un debate nacional de si debe o no debe participar nuestro país en estas actividades. Se prevé que la participación de nuestro país en estas operaciones pues permitirá a México desarrollar una política exterior mucho más activa en los esfuerzos multinacionales dirigidos por las Naciones Unidas para el establecimiento de estos objetivos, obviamente con el respeto del consentimiento de las partes, ¿no? Con las recientes declaraciones emitidas por el gobierno mexicano, en los últimos años en la palestra internacional de las Naciones Unidas, nuestro país se involucrará en tareas de prevención de conflictos y construcción de la paz. Asimismo, considerando que nuestra participación en estas actividades pues no ha sido tan antigua ni tan activa, a diferencia de otros países que ya tienen gran trayectoria en estas actividades, no obstante que también México es el segundo país contribuyente financieramente en América Latina para el presupuesto de estas operaciones, es entendible que los efectivos militares mexicanos por el momento pues no encabecen propiamente una misión, ¿no? Porque se van incorporando. También resulta pertinente la participación de México de forma gradual, así fue anunciada, y con apego obviamente a los 3 principios rectores de la operación, de las operaciones para la paz, que son consentimiento de las partes, imparcialidad y el uso mínimo de la fuerza solo en defensa propia. Por lo cual, esta participación gradual permitirá que los elementos mexicanos, además de ir adquiriendo experiencia, evitará que sean llevados a otros conflictos demasiado hostiles, ¿no? También se prevé que estos principios rectores de las operaciones pues resultan compatibles con los 3 principios fundamentales de política exterior de nuestro país, es decir, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, pues no resultan opuestos al espíritu de los principios y artículos de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? También resulta pertinente la iniciativa de nuestro país de establecer su propio centro de adiestramiento para el personal. ¿Por qué? Pues porque esto permitirá a nuestro país que los elementos que vayan a ser enviados pues tengan una mayor preparación, una mayor capacitación, tanto del personal civil como militar, para que se involucren en estas actividades, ¿no? Es pertinente también porque es necesario que los elementos tengan tanto un aprendizaje también, pues obviamente desde lenguas extranjeras, también de los aspectos socioculturales por respeto al territorio donde van a estar actuando, y también para que actúen con profesionalismo para ayudar y respetar a la población y a otras agencias participantes. Por último, México, bueno, a la par de estas acciones, lo ideal es que tampoco no deje su vocación de lado, que es la de seguir proyectándose con su trabajo diplomático, con su trabajo político, como una herramienta siempre deseables para la solución de controversias, buscando siempre privilegiar la prevención de conflictos violentos. Pues muchas gracias.